Capítulo 43 y vamos a entrar a la palabra. Fíjese que yo creo que este es un tiempo de cambio, es un tiempo de entender, es un tiempo de profundizar en quién es Dios, es un tiempo de entender que Él está trabajando en nuestro corazón. Yo creo que Dios muchas veces no nos va a explicar el porqué de muchas cosas, no nos va a explicar el por qué pasan las cosas en nuestra vida, no nos va a explicar el por qué nos quita muchas veces lo que más amamos o nos desplaza de lugares donde estamos cómodos. Sin embargo, tenemos que entender que Él siempre tiene planes mayores para nosotros, Él siempre tiene planes mayores para nuestra vida, Él siempre tiene una proyección espiritual mayor a la que cada uno de nosotros podamos entender en nuestra vida. Muchas veces nosotros no vamos a comprender. Fíjese que el problema más grande del hombre, el problema más grande del humano, si lo puedo decir así, es el entender lo que nos acontece, es el proyectar. Muchas veces no vemos a proyección, sí, solo vemos lo que nuestros ojos ven, pero no logramos entender que Dios está trabajando en nuestra vida. Fíjese las palabras que estoy utilizando. Dios está trabajando en nuestra vida. Si tú quieres que Dios forme un hombre y forme una mujer, vamos al principio en el huerto del Edén, dice la palabra que Dios puso a un hombre y puso a una mujer. Dios no puso a un niño y a una niña, ¿sí? Dios no puso a un bebé y a una beba, ¿sí? No dice la palabra eso. Dios dice que puso a un hombre. Fíjese qué interesante, que esa palabra que está ahí en hebreo es una palabra que denota un nivel de madurez. O sea, Dios pone a un hombre y pone a una mujer en un nivel de madurez, en un nivel de entendimiento. Y el problema que nosotros tenemos muchas veces es que queremos caminar en un estado niño, en un estado inmaduro, hacia un estado maduro. Queremos alcanzar cosas de gente madura cuando somos personas inmaduras o cuando tenemos un estado de niño todavía. Y entonces entender a Dios no lo vamos a poder entender, fíjese, porque aún la palabra nos enseña que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Que jamás va a encajar nuestra mente humana, aún con inteligencia artificial, ¿verdad? Ahí, ¿se recuerda que así son las iniciales, si no estoy mal? Ni porque le coloquen a usted el 5G o el 6G va a poder entender la mente de Dios, porque la mente de Dios está siempre expandiéndose. Entonces muchas veces nosotros no vamos a comprender el porqué de tantas cosas. Ahora miren lo que dice la palabra y entremos de lleno a ella. Isaías 43, verso 1 en adelante. Vamos a hacer un poquito de análisis en la palabra y vamos a avanzar un poco de un pasaje que se utiliza mucho, pero que tenemos que proyectarlo como Dios nos quiere hablar. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo. O sea, miren la palabra, pues, así dice Jehová, creador tuyo. Estoy leyendo la Reina Valera, sí, versión Reina Valera 60. Así dice Jehová, creador tuyo. O sea, entendamos primeramente quién es nuestro creador, porque aunque usted no lo crea, caminamos en un mundo donde está muy atacado por el pecado, un mundo que está muy contaminado, un mundo que está distorsionado. Imagínense que hay tanta distorsión, protegen más a los animales que a un niño en el vientre de una persona, ¿sí? O sea, parece como algo insólito, algo, no sé, si usted quiere, utilicemos la palabra ridículo, pero es la realidad de la vida, ¿sí? Tienen más derechos las personas que están en contra del sistema por su naturaleza, por su forma de sus creencias, que una persona que tiene convicciones éticas y morales. Entonces no logramos entender. Tienen aún más derechos, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha encargado la Organización de los Derechos Humanos, la ONU, de darle valor al que no tiene el sentido de la ética y la moral, y le resta valor al que tiene ética y moral, ¿verdad? Entonces los asesinos, los criminales tienen más valor que las personas que son honradas y que son honestas, o tienen sus derechos. Pero esto no nos debiera de asombrar ni asustar, porque se recuerda que cuando Jesucristo hace 2000 años dice que ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién entregaron en vez de Jesucristo? Dice que le preguntaron al pueblo: ¿a quién quieren que les entreguemos? ¿A Jesucristo, a Cristo o a Barrabás? ¿Y qué fue lo que el pueblo dijo? Entréguenos a Barrabás. Entonces fíjese que pareciera esto una canción. De hecho hay muchas canciones que se hacen, pero fíjese que esto tiene mucha importancia, mucho análisis espiritual, mucho análisis si quiere usted psicológico.
Porque ¿cómo, en dónde va a caber de nuestra mentalidad que un hombre que hacía el bien, un hombre que sanaba enfermos, un hombre que libertaba cautivos, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre que le hacía el bien a la ciudad, la gente le preguntan a quién quieren y la gente pide al ladrón? La gente pide al homicida, pide a la persona que tenía un récord delincuencial. Eso fue lo que pasó. Ahora, pero tiene sentido porque el mundo se está degradando por cuanto el mundo no entiende quién es nuestro creador. O sea, cuando leemos la Biblia es bien fácil. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. O sea, es fácil entender en este momento lo que estamos leyendo. Miren lo que le estoy diciendo. Es fácil entender lo que leo. Pero es fácil procesarlo en nuestra mente y que venga un entendimiento a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. El ser humano tiene una debilidad. El ser humano le da poder al alma, ¿sí? Y cuando el alma se empodera, el alma tiene sentimientos, el alma tiene emociones, el alma tiene cierto nivel de voluntad. Entonces, cuando nuestra alma se empodera, nuestra alma obtiene los beneficios de la carne, ¿sí? Entonces, cuando nuestra alma se empodera, usted tiene temor, usted tiene tristeza, usted tiene depresión, usted tiene soledad, usted tiene vacíos, usted tiene falta de fe, usted tiene un carácter mal desarrollado, usted se desarrolla mal con sus hermanos, usted no se comunica bien, usted tiene problemas en su corazón, problemas en sus pensamientos, problemas en sus acciones. No sé si está captando. Todo esto se desliga del hecho de no entender quién es Dios en nuestra vida. Entonces a veces la gente dice, ¿y cómo se siente usted? Más o menos. Hermano, pero ¿por qué no cambia? No, yo soy así, a mí así me hizo el Señor. El que me quiera así bueno y el que no, no. Pura canción de Vicente Fernández, ¿sí? ¿Por qué cree que actuamos de esa manera? Porque no hemos entendido quién es Dios. Va, pasemos a un nivel, si quiere usted, más profundo, pues a un nivel más alto, digámoslo así, a un escalón más alto. Hablemos de un nivel ministerial, de un nivel de una persona que tiene un llamado de Dios, de una persona que Dios lo llamó, que Dios lo estableció, que a lo mejor ha desempeñado una función pastoral, una función ministerial de alguna índole, pero que no logra conocer a Dios. Entonces, muchas veces cuando vemos este pasaje bíblico y lo comenzamos a leer, parece muy profético. De hecho, es un libro profético. Pero esta profecía no encaja en nuestra vida si empezamos a entender, dice así, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Primero le habla de su naturaleza carnal, su naturaleza humana. Su nombre natural era Jacob. ¿Se recuerda que Jacob fue el que peleó con el ángel de Jehová? En las teofanías, las manifestaciones de Cristo sobre la tierra, se cree que cuando dice el ángel de Jehová se le apareció a Jacob, está hablando de una teofanía, está hablando de la aparición de Cristo, y estos hombres conocieron a Jesús. Entonces está hablando de su naturaleza humana, de su nombre natural, ¿sí? Jacob, pero después le habla de la dimensión espiritual en la cual lo constituyó Israel. ¿Se recuerda que Jacob luego fue cambiado a Israel? Y cuando dice que regresó y que peleó con el ángel de Jehová, le desconyuntó la cadera, dice que se amanecía, dice, y fue cojeando. Entonces le cambió el caminar. Y cuando le cambia el caminar, no solo le cambia el caminar, le cambia su naturaleza. Porque se recuerda la característica de Jacob. Ahora, entender esto, la pregunta es, ¿quién es nuestro creador? Porque es fácil poderlo leer, es fácil hasta leerlo y declararlo muchas veces, pero entenderlo nos puede llevar años de nuestra vida. Y si nos lleva años, podemos correr el riesgo de no desarrollar el nivel de madurez que Dios quiere tener en nuestra vida. Entonces, cuando leemos estas palabras proféticas, como son muy proféticas, son muy motivacionales para alguna. Y le voy a decir una cosa, la palabra escrita, la palabra, el logos que está escrito, que tiene que llegar a un nivel rema en nuestra vida, lejos de ser un logos, lejos de ser solamente letra, y lejos de traer, porque el rema trae una emoción a nuestra vida. ¿Cuántos se han emocionado por un rema en su vida muchas veces? Creo que todos nos emocionamos por un rema, pero yo creo que el rema lleva a un nivel más de profundidad en nuestra vida para que simplemente nos emocionemos por algo que Dios nos habló a través de su palabra logos y que se materializó o se puntualizó en un rema cuando alguien te dio una palabra, cuando a lo mejor se te reveló algo que Dios te habló. Entonces, se me hizo rema. ¿Ha escuchado usted cuando dice se me hizo rema lo que Dios dijo? O yo traía esta palabra y el hermano pastor se paró y me dio una palabra, o el profeta me fue a dar una palabra. Pero está bien el rema.
Porque el rema activa en ti algo, activa en mí algo, nos da fortaleza, a lo mejor nos levanta el ánimo. Pero más que un rema, es entender que Dios quiere que lo conozcamos como una persona, ¿sí? Que logremos entender quién es Él. Porque el problema es que no hemos logrado entender quién es Él. Y se lo voy a decir de esta manera. Cuando comenzó el movimiento apostólico y profético, más me atrevo a decir apostólico, más o menos ahí, bueno, se gestó hace tal vez más de unas 2 décadas. Pero digamos que comenzó a tomar fuerza ahí por el año 2000. No sé si recuerdan que en el año 2000 empezaron a salir un montón de profetas, apóstoles, y que apóstoles y la revelación apostólica. ¿Se recuerdan? Por de repente algunos tendrán ahí. Yo le puedo mencionar nombres, pero por ser ético no lo voy a mencionar, porque entonces estoy seguro que le traigo el recuerdo de algunos apóstoles que todavía están algunos vigentes ahí. Y todo era rema o revelación, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo que para usos explícitos siempre lo trato de enseñar brevemente, y le digo a la gente: revelación ya no existe, ¿sí? La palabra ya fue revelada. Lo que hay es un nivel de iluminación. O sea, entre más te metes a la palabra, indagas, estudias, Dios te ilumina la palabra que ya está revelada. ¿Me explico? Porque si hubiera revelación, entonces le tengo que seguir agregando a la Biblia. Yo, porque tengo una revelación, la palabra ya fue revelada. Pero no podemos como detenernos en cada lugar donde predicamos esto, porque nos lleva tiempo. Entonces, obviamente usted me va a oír decir algunas veces hay revelación, pero usted ya entendió, ya le dejé esa arista ahí para que usted se le quede en su corazón. Revelación ya no hay, lo que hay es iluminación de la palabra. Entonces, muchas veces nosotros creemos, miren, tanta gente con remas. Entonces, se lo voy a poner de esta manera: tanta gente con remas, pero jamás ha cambiado su vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces con los remas? Porque si se supone que se le hizo rema, se suponía que se le había hecho vida. Entonces usted y yo cambiamos. Pero si se le hizo rema y usted y yo no hemos cambiado nuestra vida, quiere decir que solo fue un momento emotivo en nuestra vida. Como que cuando le dicen a alguien: miren, mañana se alista, vamos al puerto, y usted vive por ir al puerto, ¿sí? Se pone su calzoneta, se está probando 2, 3, la peor las mujeres, ¿sí? Ay, no, esta no, ay, esta sí, ay, mejor vamos a comprar. Y después, al otro día, ya no se levantó para ir al puerto. Ah, tengo sueño, mejor otro día. ¿Por qué? ¿Qué? Porque hubo una emoción. Pero la emoción solo le duró mientras se lo dijeron. Cuando se durmió, le entró la pereza. Y ahora no se quiere levantar. Entonces, muchos de nosotros no logramos entender muchas veces qué es lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Y dice que la palabra: formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. O sea, entender lo que Dios ya hizo. Esa es una palabra profética que me atrevo a decir que tiene cierto grado de profundidad mesiánica. Pero hablemos de que dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Entonces Dios nos da una palabra, la palabra queda declarada. La pregunta es: ¿por qué nos dura muy poco el efecto de la palabra en nuestra vida? ¿Por qué Dios te dice el Señor, voy a bendecirte, estoy contigo? Pero eso solo te dura lo que duró el servicio hace unos minutos, o lo que ministró la administración. Cuando llegas a tu casa o amaneces, se te olvidó que Dios nos dijo que éramos de Él, ¿sí? Y si somos de Él, Él tiene el control de nuestra vida. Y si somos de Él, Él no se equivoca jamás. No tratemos de cuestionar a Dios jamás, porque nos podemos estar encontrando que vamos a pegar contra una pared muy dura, ¿sí? ¿Vio aquella película vieja de Jim Carrey que se llamaba Mentiroso, Mentiroso? ¿No la vio? Cuando entra al baño y se pega, y me da siempre gracia que se tira en la pared y se cae, y parece así de película. Bueno, es una película, es chiste, ¿sí? Pero él se pega una somatada él solo. A veces pareciera que así somos muchos de nosotros. Estamos bogando o peleando contra nosotros mismos porque no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No estamos entendiendo hacia dónde Dios nos quiere llevar. No estamos entendiendo lo que Dios dijo de nosotros. Miren lo que dice acá: oh Israel, no temas. Yo te digo esta mañana, no temas. Yo te digo esta mañana, no temas por cómo sientes que vienen las cosas. No temas porque a lo mejor piensas que no logras avanzar en lo que Dios te dijo. No temas porque a lo mejor tu esposo no cambia. Sigue empurrado como siempre. Tu esposa no cambia, sigue como siempre. Voy a utilizar un chapinismo, alegona.
O sigue muy bendecida, muy servidora, ¿va? Pues, ¿verdad? O sea, no temas porque a lo mejor tu hijo no quiere entender lo que Dios está haciendo. Fíjense que a veces nosotros nos afanamos mucho. Yo le voy a decir una cosa. ¿En dónde ve usted que el padre del hijo pródigo? Abrimos la Biblia, dice, y entonces el hijo le pidió al padre la herencia, el hijo se fue, y el padre salió corriendo, y el padre le rogaba y le decía: mi muchachito, no te vayas. O sea, ¿en dónde encuentra usted que el padre se preocupó, lloró? Sin duda haber llorado. Sin duda ha de haber, su corazón se ha de haber entristecido, pero al menos no dice que el padre perdió el control. Hoy muchos de nosotros perdemos el control o no lo tenemos a causa de no tener una formación correcta paternal. Pero la única corrección correcta paternal o cómo aprender a ser padres correctos es a través de la palabra. De lo contrario, no lo vamos a entender. De lo contrario, en mi humanidad, como me dijo uno de mis mentores un día, miramos, yo como crecí sin nada, crecí con carencias. Cuando llegué a tener un día y tenía muchos recursos, entonces yo le daba de todo a mis hijos porque yo nunca tuve. Malo. Es un grave error. Como yo no lo tuve, que mis muchachitos tengan hasta lo que no tengan que tener. Es un error, ¿me explico? Entonces vamos a la palabra, y la palabra es la que nos da dirección. La palabra es la que nos da, nos encamina para que podamos entender cómo es que debemos operar en nuestra vida. Entonces dice la palabra: no temas porque yo te redimí. Yo te redimí. ¿Saben qué es redención? Se lo voy a poner de una manera más práctica. Es que alguien paga por lo que nosotros teníamos que pagar. Eso es redención. Aleluya. Es como que vino un hijo de usted, fue a algún lugar, a un supermercado, y quebró un recipiente que estaba nuevo, ¿sí? Y cuando usted llega a la caja, le dice: mire, usted lo tiene que pagar y el costo es tanto. Y tal vez usted no tiene. Usted, ¿qué vamos a hacer? Ni modo. De repente pasa alguien a la caja, un amigo o alguien más, y dice: no se preocupe, nosotros se lo vamos a pagar. Y usted se siente salvado. Ahorita no estoy diciendo que con la falsa humildad, no. Usted se siente: uy, Dios mío, si era carísimo y lo pagaron por mí. Entonces, eso es un ejemplo tan vago de lo que es redención, ¿sí? Pero dice: yo te redimí, te puse nombre, Israel. Te puse nombre. Cambié la naturaleza que tenía. Sabe que Dios está trabajando en nosotros porque a muchos Dios nos está cambiando, nos ha cambiado y nos cambiará nuestra naturaleza. ¿Saben que la naturaleza que traemos, dice la palabra, la mala manera que aprendimos de nuestros padres, ¿sí? O sea, todos nuestros padres, miren hermanos, si aquí nos paráramos a hablar de genealogía, le aseguro que nos asustamos algunos de la genealogía que tenemos. Porque entonces, es que mi abuelita está linda, la viejita, así, pero cuando se va después de su abuelita, de repente brujos, hechiceros, asesinos. Y hay tanto que usted podría ver que a lo mejor ni sabemos. Entonces ya entendería por qué algunos son atacados en algunas áreas. Entonces cuando vemos nosotros, dice: no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre. O sea, Dios nos dio un nombre. Dígale que tiene la par: tú tienes un nombre para Dios. Y miren qué linda la palabra, ¿sí? Mío eres tú. Ahora, mío eres tú. Mire hermano, si usted no se siente parte de Dios, si usted no siente la paternidad, usted va a tener que levantar su mano. Cuando terminemos vamos a tener que orar. Porque no se vale ser cristianos, no se vale hasta voy a utilizar palabras así, no se vale que usted sirva al Señor, no se vale y usted se siga sintiendo como un, ¿lo digo o no lo digo? Como un bastardo, ¿sí? ¿Saben qué es un bastardo? En la Biblia hubieron hijos bastardos, hijos despreciados porque no eran hijos de un matrimonio. Lo voy a decir así para que usted me entienda. Entonces existen hijos bastardos, que son hijos olvidados. Yo sé que tengo hijos, no quiero saber, vamos, me voy de aquí, que mire cómo sale. Sin embargo, la palabra dice que el Señor nos redimió, nos puso nombre y nos dijo que éramos de Él. Entonces yo le digo hoy a aquellos que a lo mejor en alguna etapa de su vida, porque creo que voy a decir todos, pero no quiero ser presuncioso, pero yo siempre le digo a la gente: mira hermano, cuando usted conoce la paternidad de Dios, hermano, hombre, o sea, bendigo a mis padres, los amo, los bendigo, todavía están vivos. Pero cuando usted
tiene la paternidad de Dios, usted ya no necesita nada, porque usted tiene todo. Por eso es que hay que entender algunos cantos. Cuando cantamos algunos cánticos de adoración que son muy lindos, muy poderosos y ministran, hay algunos cánticos que sí ministran con poder porque expresan lo que es Dios en nuestra vida. Pero a veces nosotros estamos con Cristo, caminamos con Dios, servimos al Señor, pero usted se siente más solo que la soledad, más solo que la niña de Guatemala, sí, que murió de amor, más solo porque no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios, hermano, usted no necesita de nadie. Y no estoy tratando de decir no ame a sus hermanos, porque otra faceta del cristiano es que tiene que amar a su prójimo, tolerar a su prójimo. Estoy hablando en el sentido espiritual más profundo. O sea, hermano, si lo tenemos a Él, dice un canto de Marcos Brunel, lo tenemos todos, ¿sí? Pero lo cantamos, pero no lo entendemos. Al rato cumplió años y nadie lo llamó. Ay, ya no vayamos a la iglesia porque ya ves, ahí no está el amor de Dios. Le traen su regalo y ni coco le pone, ¿verdad? Se hace el fuerte. Ah, gracias, hermano. Y mire, le quedó lo que... Ay, cree que ni lo he abierto. Mentiroso, hombre. Pero si no le traen nada, está llorando que nadie le puso coco. Porque esa es nuestra naturaleza, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, mío eres tú, mío eres tú. Por favor, grabes esas palabras porque son las palabras de Dios. Es la boca de Dios hablando. Mío eres tú. Dígale que tiene la par. Dice el Señor que tú eres de Él. Vamos, dígaselo. Fíjese que a veces a la gente le cae mal eso. Porque yo un día un hermano me dijo, ay hermano, a mí que me molesta cuando los pastores de los predicadores se ponen a decir que repitamos. Pero ¿sabe por qué a veces se hace? Porque si no, no se activa en nosotros lo que tenemos que saber. Entonces, tienes que saber que tú eres de Dios. Que tú eres de Dios. Y que no te sientas solo, no te sientas sola, porque Él está contigo. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. O sea, tú y yo tenemos algo en común. Tenemos al mismo Padre. Pero tú decides si eres del que se sienta en el regazo de papá, o ahí está papá, entras, lo saludas, o tú valoras a tu padre y tú estás contento de que tienes padre. No sé si me explico. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ponerlo en una proyección a continuación es más profundo que la Reina Valera, porque cuando lo leemos en Reina Valera, lo que está a continuación no tiene mucho sentido, pues no nos imaginamos. Solo los que a lo mejor hemos viajado al interior de la República y hemos estado en condiciones complicadas, vamos a entender esta proyección. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quiere que le diga una cosa? Recuerdo hace muchos años, estábamos allá por la Franja Transversal, íbamos arriba por el triángulo, el famoso triángulo Ishil que dicen, ¿sí? Y me recuerdo que era ya algo tarde, teníamos que seguir porque evaluábamos proyectos. Entonces me recuerdo que llegamos, cruzamos, pero ya era tiempo de invierno y cruzamos, hermano, y fuimos a hacer lo que teníamos que hacer lo más pronto que pudiéramos. Y cuando salimos empezó una tormenta, pero caminos de tierra. Pero mira, era tan fuerte la tormenta que incluso con el amigo decíamos, apuremos, porque había un puente que era muy pequeño. Y cuando ese puente es de película, que le voy a contar es así de película, ¿sí? Y cuando la lluvia empieza tan fuerte, nos dijeron que el puente se cae y ya no hay paso por varios días. Yo dije ahí que se cae el carro, me cruzo al otro lado como pueda y ahí me voy. Aunque usted no lo crea, así de película. Empezó la lluvia y cuando pasamos el puente, hermano, así de película, pasamos el puente rápido y volteé a ver, se cayó. Vive Jehová que no le estoy mintiendo, no me la estoy inventando porque ya ves, hermano, tan cuentero que es. Le estoy hablando la verdad. Se cayó el puente y yo le digo al ingeniero que conmigo, vos se cayó el puente, vos pasamos a tiempo, me dijo. O sea, ahora, ¿qué le quiero decir? Para que cobre vida lo que literal, espiritual, en su vida, lo que usted esté pasando tenga sentido. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas en la Biblia representan muchas cosas, ¿sí? Pero también a veces las aguas representan aquellos momentos impetuosos, aquellos momentos duros de nuestra vida, donde la tormenta parece que arrecia, parece que la cosa no se compone, ¿sí? Pero recuérdese que siempre en medio de toda adversidad Dios te dice que te diga que Dios está contigo. Cuando te sientes más solo, cuando sientes más la soledad, cuando la penumbra te abraza, te tengo que decir, la penumbra no dura para siempre. Te tengo que decir, hermano, las tormentas, por muy potentes o poderosas que sean, tarde o temprano se disipan.
Es importante entenderlo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Todo aquel que camina con Dios, hermano, va a experimentar el poder de Dios de muchas maneras. De tal manera es que vas a empezar a contar un montón de testimonios que a lo mejor para algunos se van a convertir como patoaventuras, ¿sí? Si yo te cuento un montón, no paramos hoy. Y a veces, ¿sabe qué me decían mis jefes? No, ustedes son unos cuenteros, ustedes se echaban los tragos de plano. Porque nos pasaron una de cosas. Y dos de los ingenieros que viajaron conmigo están muertos hoy. Y yo siempre he dicho, y aunque suene arrogante, espero que nunca los familiares de ellos lo vean, yo sé que ellos estuvieron vivos porque anduvieron conmigo. Porque el Señor siempre guardó nuestra vida. Pero cuando nos quitaron de pareja, se murió el primero y después se murió el segundo, ¿sí? Ambos se mataron en un accidente. Ahora, entender lo que la palabra dice es bien importante, porque si no nos aferramos a esas promesas y no logramos procesarlo en un nivel de entendimiento, hermano, la palabra nunca va a cobrar vida en nuestra vida. Siempre va a ser una letra muerta ahí escrita. O sea, ¿sabe por qué letra muerta? Porque a veces hay gente, ay, otra vez ese mensaje ya lo había predicado el pastor tal, ya lo escuché una vez. Sí, está bien cuántas veces tú lo hayas escuchado. El problema no es cuántas veces lo hayamos escuchado. El problema es por qué Dios nos lo está repitiendo y nos hace estar en el mismo lugar, escuchando el mismo mensaje. Eso significa, ¿sabe qué? Cuando yo me doy cuenta que Dios me está diciendo algo y me lo repite, y voy al mismo lugar, y aunque sea lo más simple que usted quiere, si quiere que sea Jehová mi pastor, así ya me lo sé. Y voy a otro lugar, y vamos a hablar, hermano, abra su Biblia en el Salmo de Jehová, es que Dios me está diciendo, tú no estás entendiendo que yo soy tu pastor. Tú no estás entendiendo que yo soy el que está contigo. Tú no estás entendiendo que yo te puse nombre. Tú no estás entendiendo que tú eres mío. Tú no estás entendiendo que yo camino contigo y por eso no te va a negar la tormenta. O sea, cuando Dios nos repite algo una y otra vez, es que Dios nos está diciendo, no estás entendiendo mi palabra. No estás entendiendo lo que la palabra dice. Tienes que activar porque primero viene el nivel de entendimiento. Después que viene el entendimiento, entendemos en un nivel de conocimiento, y luego tenemos que vivir lo que estamos predicando, lo que estamos entendiendo. No sé si me explico. Porque ¿qué sentido tiene entonces venir a la iglesia? ¿Y qué sentido tiene escuchar palabra si al salir de acá usted se va viene con sus problemas, los deja allá afuera, parqueados, y cuando sale aquí se los vuelve a poner? Y otra vez llega con sus... No, hermano, usted tiene que despojarse de todo aquello que el enemigo lo acecha, de todo aquello que el enemigo quiere atacarlo, de todo aquello que el enemigo está trayendo a su vida, porque usted tiene que entender, Dios está con usted. Amén. Y a mí no me gusta motivar a la iglesia, porque yo oigo a algunos profetas, predicadores, los bendecimos, no voy a darle nombres, pero algunos son muy motivadores, ¿sí? Y está bien, yo creo que a veces la iglesia necesita de salir un poco prendida. Pero yo no quiero que usted se motive, yo quiero que usted sea transformado por la palabra. Porque si usted es transformado, usted va a crecer, usted va a madurar, y después usted tiene que servir, hermano. Usted no puede estar acá. Yo veo gente en potencia acá que tiene que hacer algo este año, que tiene que hacer algo este año. Y cuando digo hacer algo este año, no estoy diciendo que se vaya de acá. Usted tiene que permanecer donde Dios lo tiene. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que meter en problemas al pastor. En el buen sentido de la palabra. Sí, pastor, ya no cabemos acá, pastor, porque le traigo 15 allá abajo. ¡Aleluya! O sea, usted tiene que hacer algo, porque de lo contrario no tiene sentido tanta palabra que Dios nos da, cómo lo vamos a ejercer. Usted tiene que ejercer su autoridad. Está bien, hay un proceso de transformación, hay un proceso de preparación, hay un proceso donde nos estamos capacitando, hay un proceso donde nos estamos quitando un montón de cosas, ¿sí? Le hablo a todos. Usted no puede, Dios, hay gente que Dios le está hablando y Dios le está diciendo, cambia tu carácter, cambia tu actitud, repita conmigo, actitud. Cambia su actitud, porque su actitud no es buena. Cambia su actitud. Usted decide si no la quiere cambiar. Después no va a estar llorando, decía mi mamá, cuando lo que te tocaba a vos se lo dé a otro. Así me decía, yo me ponía más vivo, porque decía, no, a mí no me va a quitar nada de nada. Después no va a estar llorando cuando el que usted vio menospreció, diga, ese hermanito todo. Mañana Dios lo esté usando, se le coloque, usted sigue siendo el mismo empurrado, el mismo enojón, el mismo chismoso. Como aquí no hay eso, ese personaje que estoy diciendo, aquí no hay, ¿verdad? Solo le estoy poniendo de ejemplo. El mismo pasivo. Escuchen lo que le digo, el mismo reactivo. Aquel que siempre reacciona cuando ya ve la cosa. No proactivo.
Entonces, ahí ese será su problema. Pero yo le voy a decir una cosa, hay gente, hermano, voy a utilizar un término, no me gusta mucho hablar de eso porque hay gente que dice arrebate, pero hay gente que dice arrebatan. Hay gente, hermano, que no le dieron la palabra a él, la arrebató, la creyó, la alcanzó y al que se la dieron nunca la vio. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de escuchar, usted puede escuchar una palabra, se trata de creer y de caminar en esa palabra. Como estamos grabando, no sé si decir algo, pero se lo voy a decir, no me interesa. Fíjese que yo hablé con el profeta José Rachumí y le dije, porque él vino y guiado por el Espíritu, él desató cosas, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, cuando uno desata cosas, no va a creer que después uno de al rato, porque uno está en la dirección del Espíritu, pero al rato está, pero si me equivoqué, Dios mío, desaté a la Sandrita como profeta, Dios santo, ayúdame. Porque esta está más gruesa y no sé si de repente va. La gente piensa a veces eso. ¿Sabe qué le dije yo? Tenía por seguro que siempre que el Señor ha desatado algo sobre mi vida, me esfuerzo por honrar lo que Dios desata en mi vida. Por lo tanto, lo que tú desataste, le pido a Dios honrarlo y caminar y alcanzar lo que Dios declaró. Porque es un compromiso. Usted no va a creer, ay, hermano, ya me desataron, no. Es un compromiso seguir avanzando y seguir desarrollándonos y mantenernos en lo que Dios nos está dando. Entonces, usted decide hasta dónde quiere llegar, pero la palabra, continuemos con la palabra, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, mire, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa eso? El fuego siempre representa el proceso en el que muchos de nosotros vamos a hacer, hemos ido, pero todos vamos a pasar por un proceso, ¿sí? ¿Se recuerda a los muchachos allá en Babilonia? Le pongo el ejemplo más práctico para que usted recuerde. Por mantener su integridad, por mantener sus principios, por declarar que Dios era Dios, dice la palabra que lo metieron al horno de fuego. En ese horno de fuego, obviamente, dice la palabra que a lo mejor no iban a salir. Y a mí me impresiona cuando los interroga el rey, le dice, sea sabido, rey, que si Dios de todas maneras no nos salva, porque te voy a decir algo, Dios no está obligado a responder a lo que tú quieres. A mí me encanta ese pasaje bíblico. Dice, sepas, rey, que si Dios no nos salva, de todos modos nos vamos a orar. Porque aquí no es un condicionamiento que si Dios lo hace, entonces yo camino. Si Dios no lo hace, yo ya no sigo buscando de Dios. Entonces tú no conoces a Dios. Porque aquel que tiene un padre, o acaso como hijo, hablemos los que hemos tenido papá, los que somos hijos, hemos tenido padre. ¿Acaso, papá, si no me das, yo no estudio? Una gran cuera, ya me metían si no quería estudiar. Quiera o no quiera, tengo que estudiar. Una vez me recuerdo que me dije a mi mamá, no me voy a levantar porque no quiero ir. Agarró aquellos chicotes de caballo que vendían, que esos algunos de nuestros hijos ya no los conocen. Y me levantó solo de uno, ya no quise el segundo. Entonces, no sé si está captando el ejemplo así muy práctico. Tenga cuidado que no lo vaya a chicotear el Señor a usted. Porque los chicotazos de Dios, hermano, duelen. Yo siempre lo predico, están los inteligentes y los procesados. Los inteligentes ya vieron lo que hace un proceso. Mejor entre, hombre, entre, aunque sea así como que no se preocupe. Aquí voy, Señor, no con muchas ganas, pero aquí vengo. Porque los procesados los agarra el Señor, los procesa, los quebranta, los avergüenza, los humilla hasta que entienden. Y si no entiendes, te vuelve a meter. Y no va a creer que Dios está así como que, ay, mi muchacho, no, hombre, Dios está así como, no entendiste, vámonos de regreso otra vez a Paramount. Y vas a aparecer aquella película de Adam Sandler, ¿verdad? Que ella es un hombrón y con los niños así sentaban y cabían los banquitos. Algo así hay muchos cristianos que no entienden el proceso. Dicen, no te quemarás. O sea, en medio del proceso, en medio del dolor, en medio del quebranta. Escuchen las palabras que utilizo. Dios quebranta a veces nuestro corazón. Dios quebranta a veces nuestro corazón. No entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Le voy a decir una cosa, no trate de entender a Dios. No se ponga, Señor, ¿pero por qué? Porque Dios no le va a responder. No está ni obligado a responderle. Tal vez le responda a algunos. De hecho, a Job, hasta en el capítulo, no sé si estoy mal, en el capítulo más o menos 38, Job entendió qué era lo que estaba pasando con su vida. De repente dice, ¿y quién es este que oscurece el consejo? Dice Dios, ¿sí? Ahora yo hablaré y tú me responderás a mí. Mira, así como quien dice, ya que Dios le diga a Job, hartó a Dios.
Y comenzó diciendo, había un hombre en tierra de Ur, un hombre recto, íntegro, se lo voy a parafrasear yo así, de buen testimonio, que hasta Dios, que has visto, has considerado a mi siervo Job, Satanás que es recto, o sea, y después lo colmó. Yo hablaré y ahora tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la Pleiades? Mira, a mí me impresiona ese pasaje bíblico. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la constelación de Orión? O sea, que Él es el creador de las galaxias. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse compuerta a los mares? O sea, ¿dónde? Como quien dice, tú no entiendes quién soy yo. Pues regresemos otra vez. Mire, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador tuyo. No sé si estamos captando, ¿sí? No, estamos entendiendo quién es Él. Y por eso nos portamos como patojos berrinchudos. Miren, hay gente que tiene potencial. Potencial es lo que todavía no ha salido. Potencial es lo que tú puedes llegar a ser. Potencial es lo que tú te puedes convertir, pero que no ha salido. Y algunos nunca va a salir si no logran cambiar su actitud. Eso es potencial. Hubieras podido ser un gran profeta. Sí, pero como nunca te dispusiste en tu corazón prepararte, capacitarte, buscar eso, pues no lo eres. Hubieras podido ser un gran ingeniero. Sí, pero fuiste 20 veces a la universidad y nunca estudiaste. Hubieras sido un gran empresario porque todo te prospera. Sí, pero siempre fuiste un holgazán. No sé si capta, eso es potencial. Entonces, muchas de nosotros no entendemos que los procesos son dolorosos en nuestra vida, pero Dios nos quiere enseñar algo. Dios quiere que aprendamos. Todos los hombres en la Biblia fueron procesados en su vida. Y ahora agreguémosle la esencia cuando Satanás, porque hasta ahí Satanás no está. Porque a veces metemos a Satanás en cosas que el pobre Satanás no está metido en nada. Yo me imagino que a veces aparece, perdona, vos me llamaste. Y el pobre está tan ocupado que a veces no tiene tiempo para atender a muchos cristianos. Pero después démosle chance a Satanás, porque también Satanás tiene toda una estructura de ataque, contraataque y destrucción en contra de nosotros. Entonces después Satanás entra, ay hermano, eso es otro rollo, ¿sí? Esa es otra prédica. Porque entonces viene Satanás y entonces va a verificar tu corazón. Y ahí les di una cátedra algunas sobre la iniquidad. Que un día vamos a hablar un poco de la iniquidad porque algunos enseñan iniquidad. Yo la trato de enseñar en otra proyección, pero yo no voy a hablar hoy de la iniquidad. Sino entonces viene Satanás y examina tu corazón y dice, sí, pues hombre, ese está bien fregado su corazón. Entonces Satanás no hace mucho esfuerzo para atacarte, porque hay derechos legales que le entregamos. Hay amargura, hay rencor, hay tristeza, hay vacíos en nuestro corazón, menosprecio, amargura, envidias, lascivias. O sea, solo necesitamos una pequeña para que Satanás logre activar cosas. Entonces eso es otra historia. Me quiero enfocar mejor mucho acá hoy a que podamos entender quién es Dios en nuestra vida. Dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entendamos que Él es nuestro Salvador, hermano. Miren, estamos avanzando. Este es un año, yo creo que este es un año, no es casualidad que este sea un año bisiesto, ¿sí? Es bisiesto, ¿verdad? No es casualidad. Yo me atrevo a decir que no es casualidad que anoche la luna nos anunciaba algo, ¿sí? Porque los astros evidencian cosas que están por pasar. No es casualidad, hermano, que estemos en un año bisiesto. No es casualidad que estemos en el 2020, que muchos predican y ahí motivan a la gente y se pone bonito el mensaje motivacional, ¿sí? Este es tu año de bendición. Sí, es tu año de bendición si logras entender a Dios. Amén. Es tu año de bendición si logras alinearte a los principios de Dios. Porque si no te alineas a los principios de Dios, discúlpame, hermano, yo veo gente que no se alinea y no le está yendo bien. Y no se trata, el pastor ya sabía que el pastor lo que quiere es comprar su camioneta. Le cuento que ya fui a ver mi camioneta, ¿no? Yo una vez le estoy dando el informe porque no quiero que después vaya a ponerse a hablar. De verdad se lo digo, no quiero que el pastor no. Entonces, el pastor, no, hermano, no se trata de eso. Se trata que la gente tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer con usted. No voy a dar testimonios porque no quiero como sacar a luz cosas, pero yo le voy a decir una cosa. Hay varias personas que yo estoy viendo que Dios me está sorprendiendo de lo que Dios está haciendo. Hay varias personas, no voy a desnudar a nadie aquí, para bien, o sea, aquí sería para bien. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que se sienta mal. Siempre más de algún ingrato que no es fiel con Dios se siente mal. ¿Verdad que sí? No es fiel, tiene duro su corazón para dar, no practica los principios.
Y a veces la gente, porque así me recuerdo que mi pastor hacía eso, hermano, el hermano tal es un hombre que es fiel. Y había quienes se ponían enojados si no eran fieles. Decían, estos sí se pasan de la... Entonces la gente a veces, de todos modos, que no es fiel, no practica, se siente molesto, envidioso. No, hombre, métase al río de Dios a ver si no se va a sentir usted también honrado con lo que Dios hace. Pero voy a salirme de eso porque veo que algunos se sienten así, y me cortan la unción. Venite, Eddie, para acá. Cortan la unción, necesito que me des un voltaje porque ya vi que algunos se enojaron. Entonces, pero estoy viendo gente que Dios está haciendo cosas en su vida. Ahora, entonces, esos mensajes son lindos. Son preciosos, que usted decirle, hermano, este es un año de bendición, este es un año donde va a alcanzar lo que no alcanza. Sí, ese mensaje es lindo, pero le tengo que decir, si usted no se alinea a Dios, hermano, podrá hacer el 20-20, el 30-30, el 50-50, usted no va a alcanzar nada en su vida jamás. Si usted no entrega su vida al Señor, hermano, va a seguir siempre menos 3/4, ahí más o menos. No, mire, entréguese al Señor. Yo se lo digo, no, se lo dice a alguien de verdad, se lo dice a alguien que viene de abajo, pues lo voy a hablar así. Se lo dice a alguien que ha visto, ve y seguiré viendo al Señor cada día de mi vida, ¿sí? No estoy bromeando, yo le estoy diciendo la verdad. Le puedo contar muchas cosas y tal vez poco a poco uno comparte ciertas cosas, pero yo le voy a decir algo. Todo aquel que se abandona en las manos de Dios, que cree en Dios, que conoce la persona de Dios, va a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Yo le voy a decir algo que vi esta mañana. No me gusta esto, pero se lo tengo que decir, porque Dios sabe que no miento y que no estoy exagerando. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que vi a Jesús esta mañana aquí, ¿sí? Vi a Jehová en cuya presencia estoy, que vi a Jesús. Y lo vi extendiendo su manto, ¿sí? Y cubriendo a muchos. Cubriendo, se lo digo en serio, no estoy inventándome, yo no me invento nada porque después Dios guarde inventarme algo. Ni quiero pretender ser más espiritual que otros siervos. Dios me libre de eso. Es más, aquí estaba parado escuchando lo que Dios está dando a través de los siervos, ¿sí? Jamás estoy pensando a ver qué digo algo más grueso que eso, no. Y de repente veo a Jesús entrar y veo su manto. Veo que con un manto abraza a muchos. Y no entendemos muchas veces lo que Él está haciendo. No estamos entendiendo. Mire, yo se lo digo hoy, no estamos entendiendo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por favor, salga de su letargo espiritual y entienda lo que Dios está haciendo, porque Dios quiere cambiar su condición. Dios no quiere solo alegrarle para que usted pague una cuenta mañana. Eso es lo mínimo que puede pasar en su vida. Dios quiere que usted camine en un parámetro de bendición. Los hombres que caminaron, ¿se recuerdan que se encuentra? Dios se le aparece nuevamente a Abraham y le dice, quiero que seas perfecto, porque ya se había cometido un montón de errores. El hombre de altares había cometido un montón de errores. Sin embargo dice, quiero que seas perfecto, camina delante de mí, sé perfecto. Y cuando camina delante de Él y es perfecto, ¿sabe qué pasa? Jamás se aparta la bendición de Abraham. Entonces, si hay cristianos que hoy están bendecidos y mañana no, es porque no están siendo perfectos delante de Dios. Llega Isaac y le dice, se le aparece Gerar y le dice, no te vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Y la tierra está maldecida, la tierra está en maldición, o la tierra estaba en un estado de purificación y de recesión. Y dice la palabra, y sembró Isaac en aquel tiempo y cosechó el 100 por 1. ¿Sabe qué? Cuando Dios está contigo, ya no vas a vivir estados de que hoy estás bien y mañana estás mal. Luego Jacob sale, porque tiene que salir huyendo de lo que había pasado en su casa, y trabaja durante 40 años. 20 años trabajó por las mujeres que amaba. Él amaba a sus esposas, él trabajó. Y cuando ya llegó el tiempo de salir, dice que le dice a su tío, le dice, ¿cuántas veces trabajé y nunca te robé nada? Y cuando una oveja, un animal venía y se comía una oveja, yo lo pagaba con mi sueldo. Pero ¿qué pasa? En ese proceso Dios le dice a Jacob, ahora llegó el tiempo de bendecirte. Y cuando el suegro le decía, te voy a entregar las ovejas moteadas, porque él se daba cuenta que las que menos habían eran las moteadas, dice que las ovejas parían las ovejas moteadas. Ah, no, ahora hay más moteadas. Te voy a dar las ovejas cafés, porque solo habían unas pocas. Y ahora las ovejas, dice que parían las ovejas cafés. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Jacob? Yo soy el que te bendice. No es tu tío, no es el trabajo, no es la posición, es Dios el que te bendice. Y es Dios el que tiene el control de tu vida.
Ahora Jacob regresa y ahora resulta que el hombre se hizo poderoso. Y cuando él regresa y sale, ¿sabe qué me impresiona? Que dice que Dios se le aparece al suegro, que es su tío, y se le aparece en un sueño y le dice: cuidado, me tocas a Jacob. ¿Quién pelea por ti entonces? Cuidado, me tocas a Jacob. Y aquel regresa así todo tranquilo y dice: mira, hagamos un pacto. ¿Qué significa eso? Dios es el único que puede cambiar corazones. Entenderlo muchas veces en nuestra vida, hermano, tristemente nos lleva años. 5. No temas porque yo estoy contigo. Eso te dice Dios esta mañana. Fíjese que Dios me lo marcó mucho, porque yo tenía otro mensaje, quería entrar en otra cosa que estaba estudiando y he estado metiéndome ahí. Pero Dios me habló de esto: no temas porque yo estoy contigo. Levante su mano, todos levanten su mano. Así me dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Quédate con tu mano levantada. Byron, me dice el Señor: yo estoy contigo.